Hola, estamos aquí en un nuevo juego de novios y novias. $22. Me despertándose más tarde. Estaba pensando en la fiesta de la noche pasada. Y las disculpas de Isabel. ¿Fue un solo siento arreglar todo? Nosotros no lo diría. Anoche fue difícil, pero Isabel logró decir lo que sentía. ¿Qué gano de todo esto? No puedo hablar con Carla porque no estoy listo para ese paso. Uno se sentía muy bien anoche. Me gustaría saber si me había planteado por culpa de Isabel o estaba enfermo de verdad. En cuanto a Isabel, bueno, solo que eso fue disculparse. No es suficiente. ¿A quién voy a llamar? Estoy llamando a Isabel. Sí, querida Ana, ¿por qué me estás llamando tan temprano? Más temprano. Sí, ¿qué es para mí? Me quedé despierto esta tarde para limpiar el libro. ¿Qué te puedo decir? ¿Alquilo lugar para fiesta la próxima vez? No era la próxima vez. No sé si tengo que limpiar. Suerte que Carlos ofreció ayudar. Él es un encanto. No creas que he intentado algo. ¿Quieres decir golpearlo? Nunca más te lo prometo. Me gusta la nueva Isabel. Ella es tan angelical. La nueva Isabel aprecia las amistades más. Pruébalo, quedamos en el café en media hora. ¿Vale? ¿En media hora? Oh, vale, nos vemos. ¿Qué voy a llevar hoy? Qué chulo, es mi camisa favorita. ¿Qué peinado debo poner? Plástico, me gusta. Llegas tarde, ¿no? Sí, a propósito. Me estás castigando y he hecho todo para llevarme bien contigo. No, es verdad. Ah, todavía estás enfadada. No estoy enfadada. Aunque seguro que tengo derecho a estar enfadada. Vale, te prometo no molestar a tu novio más que sea quien sea. ¿Me dejarás de esconderme cosas? Voy a necesitar un café bubble si vas a hablar seriamente como amigos. Y también podemos quedarnos más tiempo aquí. ¿Qué quieres saber? ¿Sigues en contacto con tu novio? Y eso hasta hace un par de días. ¿Qué pasó? No sé, no responde a mis mensajes. Su número de teléfono ya no es activo y no se conecta al número. De eso te quería advertir. No deberías haber estado tan cerca de alguien que no conocía. Con alguien que podría desaparecer y creer en tan solo un clic. Sí, por eso no le escribí muy a menudo. Quizás por eso dejó de escribirme también. No lo creo. Él podría haber perdido el teléfono o se enfermó. Espero que sí. ¿Trataste de encontrar más información sobre él? Sí, me envió una foto nueva. No puede ser, a ver. Perdóname, pero es solamente para mí. La verdad, no quiero ser paranoica, pero todavía no sé si que sea realmente él en la foto. No me importa. ¿Crees que te escribiría otra vez? ¿Por qué? Pero no le esperes tan a menudo. Porque solía escribirle muchas veces al día y siempre me respondía. Quédate optimista. No es gran cosa si no escuchas de algunos días. Y si nunca vuelva a escribirme. ¿Aprenderás lo que debes aprender? Entonces podrías decirte la Vicky. Puedo decirlo ahora, pero aún no te escuchas mejor. Basta con hablar de mí. Mi oído bailín.
que te vio con Hugo, ¿es cierto? Ella nos vio, pero eso no es lo que creo que es. Hugo me llevó a casa. Ah, ¿es todo lo que pasó? Si tú lo dices, Emma, me gustaría saber qué piensas, Carla, sobre eso. No importa qué pienses, Daryl. No es así. Así que estás renunciando a Carlos, ¿sí? No pienso perseguirlo. ¿Quieres que él te persiga? ¿Sabes? Puede que se canse de tu rechazo. Gracias por preocuparte, sabes, sé lo que estoy haciendo. Espero que sí, Ana. Un café lleva a otro y la conversación entre dos chicas no puede ser llevada a su fin. Esa pasada se cansara de hablar y se fuera a la casa. Mientras se levantaba de la mesa, Ana miró fijamente a su teléfono. En ese momento incluso que ella agarró todo con él. No pude hacer nada más que sentir lástima por Isabel. Emma pasó el fin de semana leyendo una y otra vez el escenario para la obra escolar Romeo y Julieta. Yo tuve honor de desempeñar el papel de Julieta enamorada, así como para realizar una audición para Romeo. Oh, Romeo, Romeo, por lo cual eres Romeo. Venga tu padre y rechaza tu nombre. O si me querés, confiésame tu amor. Ya no seré una de las Capulet. Bravo, qué bien. Gracias. ¿Crees que soy una buena actriz? No sé, pero esto era bueno. Déjame adivinar, ¿qué me dice Romeo? Todavía no he elegido a mi Romeo. ¿Por qué tú? Mi profesora de inglés dijo que debía realizar una audición y tenía plena confianza en mi selección. Sé que me elegirás. No sabes nada. Estoy seguro de que elegirás a Carlos, ¿verdad? ¿De dónde sacaste esa idea? No decido según el aspecto físico de algo. No voy a tener una discusión con una niña. Déjame en paz, tengo que practicar mi discurso. No soy una niña. Y lo harás cuando te esperas así. Cierra la puerta cuando detrás. O no te gusta tu escenario ahora. No te preocupes de mí. Ahora no aparecerá de hoy y su programa. Pero se parece ya y será más guapo que él. Hola Isabel. Hola, enhorabuena Julieta. Gracias Isabel. Lo hiciste muy bien en la audición también. No era tan buena, obviamente. De todos modos, deberían haber tomado en cuenta el aspecto físico también. Por ejemplo, me parezco más a Julieta que tú. Ah, tú, Julieta, de ninguna manera. A diferencia de ti, Julieta es un alma romántica. Tal vez, pero nunca te parecerás a Julieta porque no tienes el pelo largo y deslumbrante como el mío, por cierto. Si no te conociera, me hubiera enfadado contigo ahora. ¿Por qué tomas cada rato tan personalmente? Quiero decir, ni siquiera eres una rata. No te celosa si lo dices en serio. Pero lo que he dicho es así. Te entiendo, por eso llamaste. Para felicitarme. Y para felicitarme por tu Robert. Hugo es el único candidato a conocer que la audición todavía está abierta. Aún no se ha terminado. Vale, tú eres el jefe. Buena suerte una vez más. ¿Estás celosa? Adiós. Ya verás. Adiós. Quiero que saber si lo quieres sabotear. Y si Hugo es el único candidato, también no tendré ni idea que decir. Como voy a decir hoy, me gusta ropa cómoda. Que te den algo de nuevo. Empieza, dice. Buenos días, mis niños. Me gustaría tener vuestra atención. La escuela ha recibido un nuevo estudiante dentro del programa internacional de intercambio de estudiantes. Viene de Brasil y quiero asegurarme de que se sienta como en casa. Qué guay, no puedo esperar para conocerlo. Por supuesto, señor González, ¿necesita un guía? Puedo organizar una visita para él.
Isabel, no puedo hablar por él. Entra. Buenos días. Espero estar en el lugar correcto. Oh Dios, si ver esto. Buenos días, debe ser el nuevo estudiante, Pedro. Sí, soy yo. Bienvenido, soy el señor González, tu maestro de matemáticas para esta. Oh Dios mío, es el hermosísimo. Puedo que dice lo mismo, le mira con la boca abierta. Vamos a ver dónde te sentarás. Mira, hay un asiento libre al lado de él. Señor González, hay mucho espacio aquí a mi lado. Aquí Carlos cambiará de lugar. Isabel, cállate. No hay tiempo para cambiar de asiento. Bien, bien, pero siéntate al lado de él. Ahora sigamos con la lección. Pedro se dirigió a Emma con los ojos fijos en ella, mientras se acercaba a su escritorio. Emma se sonrojaba más y más. Hola Emma, encantado. Hola, igualmente. Me gustaba esta escuela. Creo que me iré bien. Claro que sí. No dudes en preguntar lo que quiere saber sobre la escuela. ¿Solo sobre la escuela? ¿Necesitas ayuda con algo más? Me gustaría ver lugares donde puedo salir y divertirme. Claro. Pero veo que estás conociendo a Eva, pero te ruego que continúes tu conversación más tarde. Perdone, señor González. Me estoy sonriendo, ojalá nadie me vea, me muero de vergüenza. Media hora después, Emma estaba tratando de concentrarse en clase, pero era cada vez más difícil como el tiempo pasaba. Vale, gracias, eso sería todo. Al menos cuando se trata de las matemáticas. Además, antes de salir, me gustaría informarles que la escuela está organizando un viaje para la mejor pareja actuante, en la obra de Romeo y Julieta. ¡Qué guay! Pero también puedes participar en la audición. Emma es la principal. Ella tiene el papel de Julieta. Por supuesto, ¿por qué no? Gracias. Emma, ¿no te importaría si trata de interpretar a Romeo? No sé. El discurso es demasiado largo y no hay tiempo. Haré todo lo que pueda, te prometo. Emma, ¿estoy en la lista? No, porque no solicitaste. Solo Hugo solicitó el tiempo. Carlos, ¿cómo es que te interesas esta hora? ¿No es evidente eso? Yo y Emma seremos la mejor pareja actuante. Dejaremos la decisión sobre el mejor actor a Emma. Señor González, ¿habrá una nueva audición por el papel de Julieta? ¿Qué crees que está haciendo? No lo siento saber, no tenemos tiempo para eso. Qué lástima, no nos han dicho el destino de este viaje que está organizando. Sí, claro, no es definitivo todavía, pero estamos considerando un viaje a Londres. Qué chulo he estado ahí. No me siento mal. Oh Dios, cállate, por fin. Eso es todo, podrás ir. Emma, Pedro, perdona, no te oí. No te preocupes, olvidaste algo. No, has olvidado darme tu número. ¿Por qué lo necesitas? Si puedo saberlo. Lo necesito en caso de que tenga alguna parte sobre el discurso. Sí, claro. Mi número de teléfono es... Gracias, hablamos después. Adiós. Emma quedó quieta y observaba a Pedro mientras se iba. Volvió a la realidad cuando lo perdió a ver. Soy tan estúpida, no le pedí su número. Ahora tengo que esperar que él me llame. Hey, tía Emma. Isabel, ¿estás aquí? Bienvenida a la realidad. Has estado allí por un tiempo y has estado mirando fijamente, no sé qué. Olvidé algo, pero que me apetece volver a la escuela. Gracias a Dios que te vi. Tengo algo importante que decirte. ¿Qué está pasando, Ana? Conozco a Pedro. Él es mi, como lo llamas, novio en línea. A lo mejor no es él.
No te reconocí esta mañana. Probablemente no me miró con atención. ¿Qué vas a hacer ahora? No sé, no estoy segura. Estoy demasiado emocionada ahora para prestar en eso. ¿Por qué no venís con nosotros a la versión del viernes? Podemos ir a tomar algo después y preguntarle si se acuerda de ti. O puedo preguntarle yo si no te sentís cómoda. ¿Harías eso por mí? Por supuesto. Entonces te tengo que venir y quiero ver su actuación. ¿Te has fijado en lo guapo que estaba? No es mi tipo, pero admito que es encantador. Será un buen actor. No estás planeando ninguna escena súper romántica. Sabes, relájate, es solo una interpretación. Vale, pero te observaré. Emma se paseó nerviosamente por la sala practicando el diálogo. La audición es mañana y no queda mucho tiempo hasta el estreno. Quería que su actuación fuera perfecta. Entonces mis labios ahora tienen el pecado que tomaron de los tuyos. Hola. Hey, Emma. Hola. Espero, ¿qué tal? Estoy practicando las líneas para la hora. Lo siento por interrumpir. También he estado practicando hoy. Espero que estarás satisfecho mañana. Estará bien. No somos profesionales, además no tienes mucho tiempo para practicar tu parte. Guay, quería dar un paseo y luego me acordé de lo que habías prometido. Oh, si necesitas un guía. ¿Podrás mostrarme dónde puedo tomar una buena taza de café? Claro, te llevaré a mi lugar favorito. Te enviaré la dirección y nos encontraremos ahí por una hora. Vale, nos vemos, Emma. ¿Nos vemos? ¿Sabes? Realmente me mataría si supiera que ibas a ir contra él. Lo que sea, trataré de que me religiera algo. Pero primero necesito cambiar esta. Emma llegó justo a tiempo y se sentó en la mesa cerca de la ventana. Al otro lado de la calle había Pedro acercando cerrada previamente. Tu corazón latía con más fuerza a cada paso que daba. Hola, lo siento por haber llegado tarde. Necesitaba tiempo para encontrar el camino. Es la primera vez que estoy aquí. Oh, no tienes que disculparte. Es mi culpa que no te haya ofrecido venir aquí con nosotros. De alguna manera no olvidé que eres nuevo. Está bien, no te preocupes por eso. Hice este ramo para ti, aquí está. Gracias, es muy amable de tu parte. No lo esperaba. Eres una chica hermosa y estoy seguro de que estás acostumbrada a tener los ramos aún más grandes. Te viene de corazón. Muchas gracias, pero tengo que admitir que nunca he recibido un ramo tan bonito. Los brasileños somos realmente apasionados en sus series. Así que si encuentro una chica bonita, es lo que voy a decir. Wow, espero que no encuentres a todas las chicas bonitas. Cada una en su manera. Lo que pasó después, uno esperaba incluso menos que conseguir un ramo. Pero se sentó a su lado y le rodeó a hombres con su brazo. Y actuó como si hubiera escrito lo más normal del mundo. Esto se está poniendo muy incómodo. ¿Qué es lo mejor que puedo hacer ahora? Pero por favor no te enojes, pero ¿puedes sentarte delante de mí? Claro, perdona. Bebieron café y hablaron de Brasil, pero hablaban enérgicamente de los padres y sus amigos, a los que ya había echado de menos. Emma tuvo la impresión de que estaba muy feliz aquí, aunque le faltaba su familia. A medida que pasaba el tiempo, se sintió cada vez más ansiosa por el tema que debía que comenzar. María prometió a Isabel y le iba a besar. No solo por eso, sino que también ella era muy curiosa para descubrir la verdad. Emma se siente. Pero sé que ya te he tomado demasiado tiempo, pero tengo que preguntarte algo, serio. Sería no entiendo. Sé que esto voy a ser pronto, pero solo debo hacer algo. Ahora estoy aún más confundido. Adelante, pregúntame qué quieres saber. ¿Me hiciste saber de nuestra casa?
Isabel, sí, rubia, guapa, pregunto por el primero que me acuerdo de ella. No conozco a nadie personalmente, pero ahora me mencionaste su nombre. Es extraño, pero realmente pensé que conocí a Isabel de nuestra casa. Isabel es mi amiga y ella me contó que le contrario a su amigo naranja el niño. Alguien que se parece mucho a ti. Es casi vecino, pero no está activo en las redes sociales por un tiempo. Estaba preparado para viajar y estaba de otra manera comprometido. Ana viene mañana a la iglesia. Espero que la hagas de anunciar a su creencia. Tal vez sí, tal vez no. No puedo estar estudiando hasta que abra el libro. Es tarde y necesito estar en casa pronto. Mañana será un día largo. Puedo acompañarte a casa si quieres. Gracias, pero no hace falta. Yo vivo cerca. Muy bien, entonces nos vemos en la audición mañana. Espero que estés listo. Lo verás. No puedo esperar para verlo. Finalmente ha llegado el día para Emma que elija su reunión. Vamos a ver pronto si le elegirá para el tóxico o para el talento. Cuando el premio de viajes se convirtió en un recetario, un número que se pareció inclusive. Incluso algunas chicas solicitaron. ¡Qué entusiasmo! ¿Puedo tener vuestra atención? Estoy feliz de ver que muchos de vosotros son solicitantes. Por otro lado, eso significa que no nos quedaremos aquí por más tiempo. ¡Oh no! ¿Tal vez has visto a Pedro? Si estaba sentado detrás. ¿Podrías echar un vistazo y decir si está mirando hacia mí? ¿Y qué harás a cambio? Hey, ¿puedes saber más tanto? Si Pedro está interesado en mí, no estaría conmigo. No se está afectando. Pues no estoy seguro. Por eso que elegir solo un par de líneas de la escena 5. Eso significa que estarías pasando a prueba de nuestro juez. No lo haré, Hugo. Voy a elegir 3 de ellas para la segunda ronda. ¿Ves, chicos? Debe haber un montón de chicas aquí también. Todo el mundo tiene derecho a probar su suerte. Elegiré a quien me parezca el mejor. ¿Y me puedo quedar hasta el final para mirar? Silencio. Dije nada malo. ¿Quién eres tú para decirme que esté tranquila? ¿Qué está pasando aquí? Emma dejó usar el aula para la audición, no para hacer fiesta. Ahora todo está bajo de control. Espero que sí. A menos que no baje el tono de poco, no habrá un premio de luz. La audición podía finalmente comenzar. Uno por uno los habitantes la intentaron y Emma estaba cada vez más cansada. En fin, después de un par de horas, la lección llegó a lo que todos habíamos predicho. De acuerdo, gente, los que deben quedarse son Hugo, Pedro y... Vamos a ver, no hay nada aquí para nosotros. No voy a ninguna parte. ¿A dónde vas? Afuera para tomar un poco de aire fresco. ¿No vas a quedarte hasta el final? Te he elegido como el tercer candidato. Claro. Wow, competición dura, no. Claro, seguramente ni siquiera memorizó sus líneas. Me quedaré estar en caso de lo que vaya bien. Tú eres tercero. No tengo problema de entregarlo. No puedo esperar a verlo. Yo también. Venga, Carlos, te toca a ti de todos modos. Carlos, puedes empezar. Carlos, mis rayos. Sí. Animas de crimen con tu dulzura, devuélveme mi indicado. Devuélveme mi indicado, obvio. El siguiente es el cada de mis rayos animas de crimen con dulzura. Devuélveme mi indicado. Perfecto, Hugo. Y ahora, Pedro. Pedro no ha oído llamando su nombre porque estaba ocupado con eso. Él estaba sostenido en la mano y sonriendo. Encantador. Pero ¿serías tan malo de darnos tus líneas? Perdona, Emma, no te he oído. A ver, ahora que estoy aquí podemos tener una charla y en cualquier momento espera. Vale. Mi madre es su pareja, ese es el... Él es el novio del Lima, ¿sabes? Por eso está feliz. Emma, ¿puedo empezar? Sí, por supuesto, adelante. De cada de mis labios.
Anima se cría en tu dulzura. Lugar en mi pecado. Vale. Gracias otra vez, lo has hecho bien. He elegido. Papel de Roma será interpretado por... Bueno, Hugo, el papel es tuyo. Nunca dudé de ti, ni siquiera por un segundo. ¡Bravo! ¿Voy a salir finalmente? Gracias, Emma, lo hice lo mejor posible. Emma, antes de empezar a practicar, me gustaría orientarte a mi novio. ¿Pero es tu novio de internet? Así es, tuve razón. Así parece. Nunca soñé con conocerla por casualidad. Estoy tan feliz por los dos. Yo también, nos vemos después. Adiós y buena suerte. Sí, suerte. Hugo, tendremos que platicar hasta el final. ¿Beso también? Sí, cuando quieras. Entonces mis labios ahora tienen el pecado que te me dan de los tuyos. Pecado de mis labios, a mí más activan con tu dulzura. Devuelve mi pecado. En el estreno de la obra, Hugo actuó como un verdadero profesional. Emma no estaba nerviosa ni tenía problemas para recordar los niños. Incluso el beso era perfecto. Aunque Emma esperaba que Hugo actuara su parte con más ambición, pero aún hay tiempo para mejorar. Lo que importa es que tendrá suficiente tiempo, el uno para el otro, durante estos 10 semanas. Tal vez Hugo resulta ser un amante. Créeme, lo estaba esperando por mucho tiempo. Suerte, Emma. Bueno, eso es.